Yo lo invito, si quiere ir abriendo su Biblia, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 24. Búsquelo tranquilo, Lucas 9, 24. Dios nos entregó muchas cosas que son nuestra responsabilidad. ¿Cuántos sabían que Dios no tiene que hacer todo? Porque hay gente que tiene la idea y el concepto, ¿no?, de que Dios tiene que hacer todo, que yo me tengo que quedar quietito esperando. Sí, es cierto, hay cosas donde humanamente nosotros quizás no podemos intervenir, ni hacer más ni hacer menos. Es Dios quien tiene que hacer por nosotros y muchas veces a través de nosotros. Pero hay muchas cosas que Dios pone en nuestras manos que dependen de nuestra responsabilidad. Y lo peor que podemos hacer es querer evitar esa responsabilidad o tirarle a otro esa responsabilidad, que es mucho peor, ¿no? Uno de mis hijos, no lo voy a nombrar, no voy a decir cuál para que no se enojen, pero uno de mis hijos, siempre que salimos a la escuela, siempre digo que son 2 viajes, ¿no? Porque tengo que dar la vuelta a manzana y volver porque se olvidó algo, ¿no? Ya levantó la mano, ya se mandó al frente, listo. Entonces, se olvida siempre algo, ¿no? Y lo peor de todo es que cuando llegamos a la escuela y me dice, me olvidé tal libro, me dice, vos me tenías que hacer acordar. Porque me sacaste apurado y salimos corriendo, entonces vos tenés la culpa, ¿no? Así que yo tengo la culpa. Y me echa la culpa a mí, pero después me hace ir a buscar lo que se olvidó, ¿no? Entonces yo trato de inculcarle y de enseñarle que no, que somos responsables de nuestras acciones, sin importar lo que pase alrededor nuestro. A veces es cierto que hay factores que alteran las cosas que tenemos que hacer, nos alteran el tiempo, nos alteran un montón de cosas. Nosotros créannos que muchas veces llegamos tarde a ciertos lugares, nos está costando mucho ser puntuales, pero a la persona que le contamos nuestra vida cree que es una película, pero usted no se puede imaginar las cosas que nos pueden pasar cuando nosotros vamos de camino a un lugar. Es increíble. Y uno dice, ¿pero realmente se retrasaron? Sí, realmente nos retrasamos, realmente salimos temprano y nos pasaron cosas. Bien, el otro día estábamos volviendo para acá, para Campana, veníamos de Los Polvorines y teníamos un horario estipulado para llegar, nos estaban esperando para comer y no llegábamos, y no llegábamos, y no llegábamos. Y adelante nuestro salió volando un tipo con una moto en medio de la ruta. Tuvimos que parar la ruta, tuvimos que asistirlo, porque casi se muere ese hombre, y tuvimos que esperar. El domingo estábamos en la reunión de nuestra iglesia central por llegar. Habíamos llegado unos minutos antes y dijimos, gloria a Dios, estamos llegando temprano, todavía faltan 10 minutos para que empiece la reunión. Y nos fuimos una cuadra a buscar a una persona, una cuadra, y en esa cuadra asaltaron a una persona, casi la matan, asistimos a la víctima, nos agarraron como testigos, llegamos al final del culto. A veces hay factores que no podemos manejar y que no podemos controlar, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasó? Y pasó algo, simplemente. No llegamos a hacer lo que teníamos que hacer, pero hay cosas que dependen de nosotros y que son nuestra responsabilidad. Por ejemplo, Dios te regala la salud. Es tu responsabilidad cuidarla. Porque muchas veces cuando nos enfermamos nos enojamos, pero de repente yo, ahora por ejemplo, estoy enfermo, pero yo no le puedo echar la culpa al diablo porque estoy enfermo. Solo me tengo que acordar cuando mi esposa me dice, aunque no sienta frío, abrigate igual porque hay viento. Y hace frío y te puedes enfermar. A veces comemos mal, pero cuando viene la diabetes, cuando viene el colesterol, reprendemos porque eso es obra del diablo. Pero lo cierto es que no tuvimos la responsabilidad de cuidar lo que teníamos que cuidar, que es el templo del Espíritu Santo. Dios te da las finanzas, es tu responsabilidad cuidarlas, es tu responsabilidad administrarte bien, es tu responsabilidad ahorrar, es tu responsabilidad de invertir, es tu responsabilidad sembrar en buena tierra. Depende de nosotros lo que hacemos. No tiene que ver con Dios. Dios te da una familia. Gloria a Dios que me dio la familia, pero el matrimonio hay que cuidarlo.
A los hijos hay que cuidarlos, hay que atender las necesidades de ellos, hay que saber qué les pasa, hay que saber qué es lo que necesitan. Y esa responsabilidad es nuestra. No la podemos patear cuando yo tengo un problema, decir, bueno, yo estoy orando. Sí, está bueno que ores, pero ¿qué estás haciendo vos con tu cuota de responsabilidad? Con la parte de la responsabilidad que a vos también te toca. El diablo no tiene nada que ver con nuestras malas decisiones. El enemigo no tiene nada que ver con nuestras malas decisiones. Entonces este es un tiempo donde tenemos que empezar a hacernos cargo de lo que nos pasa. Hoy vamos a hablar de una palabra que se llama, los psicólogos lo llaman el autoboicot. ¿Y qué es el autoboicot? El autoboicot es la capacidad de destruirnos a nosotros mismos. Hay gente que es autodestructiva. Hay gente que se autodestruye y no lo sabe. Hay gente que, por ejemplo, perjudica su propia fe y se autodestruye. Nos autodestruimos a través de circunstancias, a través de palabras, a través de pensamientos. Ahora vamos a explayarlo un poquito más. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la autodestrucción? El libro de Lucas capítulo 9, versículo 24, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Hasta ahí quiero que podamos leer solamente. Me sorprende esta última parte de la reflexión, ¿no? O sea, habla de la salvación, primeramente, que a veces tratamos de cuidar cosas que no son tan importantes y no cuidamos las cosas que son realmente importantes, ¿no? A veces nos ocupamos, quizás los hombres, los jefes de hogar, nos ocupamos de trabajar, que a la familia no le falte nada, y de repente nuestros hijos no nos conocen, nos ven solo en una foto. De repente no pasamos tiempo con la familia. De repente el hombre no está identificado con la necesidad de la mujer no está identificada con la necesidad del hombre. Y decimos, bueno, yo me estoy ocupando de cosas que son importantes. Y tratamos de retener o tratamos de cuidar cosas que no podemos retener. Y a veces pasa con la propia vida. Ahora Jesús lo que está diciendo, lo que está queriendo enseñar es: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se autodestruye? Si se autoboicotea. ¿De qué le sirve al hombre que le pueda predicar a todo el mundo, que sea un gran evangelista, si no cumple con su propósito porque se autodestruye? ¿Y sabes qué? Hay gente que con su fe se añade cosas, pero lo mismo que se añaden, después se lo quitan. Hay gente que construye buenas relaciones, pero tienen un carácter tan podrido que la misma relación que construyen después la terminan destruyendo. Y nos autoboicoteamos. Y nos lastimamos muchas veces nosotros mismos. Hay gente que tiene pensamientos de inferioridad que son destructivos y que les hacen mal. Ahora, ¿cómo atentamos contra nosotros mismos? ¿Cómo nos autoboicoteamos? Primeramente con nuestras palabras. Siempre digo que la fe y la palabra van de la mano. Yo hablo de lo que creo y yo creo en lo que hablo. Hay gente que cree en Dios, pero vive hablando de manera negativa y se autoboicotea. Entonces vos le decís: yo en el nombre de Jesús creo que voy a prosperar, y te dicen: yo tomo la palabra, voy a prosperar, voy a salir adelante, voy a tener mi auto, voy a tener mi casa, voy a tener todo lo que quiero. Y cuando se suelta esa palabra la creen. Y dicen: eso viene de parte de Dios y es para mí. Pero cuando hablan, dicen: ¿qué voy a hacer con lo mal que está el país? ¿Qué voy a hacer con el sueldo que yo gano? ¿Qué voy a hacer si no me alcanza para nada, si no puedo ahorrar un centavo, si estoy lleno de deudas? ¿Qué voy a hacer? Entonces, lo que construyen con fe, se autodestruyen por otro lado. Lo creen, pero se autoboicotean con sus propias palabras. Hay gente que se automaldice. ¿Saben cuántas personas conocí que se automaldicen?
¿Cuántas veces hay personas que les pasó algo malo y que dicen, yo prefiero que me pase a mí y no a mis hijos? Y se automaldicen. No, yo prefiero que me pase esto y no esto. Y es como que elegimos la desgracia menor, ¿no? Yo prefiero que me pase esto y esto. Y elegimos. Ahora, ¿por qué autoboicoteamos nuestra propia fe? ¿Por qué nos lastimamos nosotros mismos en lo que creemos? Tenemos que aprender a hablar. Mirá, cuando la Biblia habla de un nuevo nacimiento, un bebé cuando recién nace tiene que aprender ciertas habilidades y características de los seres humanos. Tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a ser de a poco autosuficiente. Y muchos de nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo, pero todavía no hemos aprendido a hablar. Todavía estamos en conversaciones que no nos edifican. Todavía vivimos desparramando mala onda. Todavía hablamos chusmerío y murmuración. Hay un montón de cosas que hablamos que no coinciden y que de alguna manera boicotean o le quitan fuerza a nuestra fe. Te sorprenderías cuántas veces te la pasás hablando mal del diablo y el que se está autoboicoteando sos vos. Te sorprenderías cuántas veces crees que el enemigo tiene autoridad sobre tu vida y el problema sos vos. Yo tenía un problema con mi hijo Rodrigo cuando era más chiquito, que no quería comer prácticamente nada. Y era todos los días renegar. Entonces yo todos los días tenía que amenazarlo con no dejarlo jugar o con no dejarlo mirar la tele. Y todos los días en la mesa era grito y grito porque no quería comer y yo me enojaba y lo retaba. Entonces mi hija Malena, que era muy chiquita, me dice, papá, ¿por qué lo retás? Y le digo, ¿sabes por qué lo reto? Porque el problema, me dice, el problema es vos. Y el problema era yo que le gritaba. Cuando le expliqué lo que teníamos que hacer, solucionamos el problema y entendí que era yo el problema. Y a veces tenemos que reflexionar y decir, ¿estoy hablando de lo que creo? ¿Estoy compartiendo mi fe? ¿O estoy siendo simplemente uno más? Porque somos autodestructivos con nuestras palabras. A veces creemos que no destruir es solamente no decirle las cosas al otro. Porque hay gente que sabe que son destructivos con sus palabras. Hay gente, hermano, que preferí que te pegue antes que te diga algo. ¿O no? Porque con sus palabras tienen la capacidad de ser muy destructivos. Pero a veces somos autodestructivos con nosotros mismos. Los pensamientos de inferioridad son autoboicot. Destruyen nuestra fe. No creo, no puedo, soy un inútil, no voy a poder. Todavía no empezaste, pero ya estás declarando que no vas a poder. Hablaba con una hermana el otro día que tiene talento para la música y le decía, ¿por qué no estudias música? Y porque no puedo, pero si no empezaste todavía. No, pero yo ya sé que no voy a poder. Autodestrucción. Nos autodestruimos. Estamos contaminando nuestra fe. Y después nos frustramos porque decimos, Dios no me quiere. Dios no me responde. Dios no me ama. Parece que Dios se empecinó en que a mí me salgan mal las cosas. No. Vos te estás autodestruyendo. ¿Sabes? El diablo tiene mucha fe que te puede destruir. Y se la cree. Y ese es el problema. Y le creemos más al diablo que a Dios a veces. El trabajo que me hizo el umbanda, el trabajo que me hizo el brujo, el trabajo que me hizo la suegra. Y parece que le creemos más al enemigo, ¿no? Parece que tenemos mucha más fe para lo negativo, para lo malo que nos va a pasar, que para lo bueno. Los pensamientos de inferioridad son autodestructivos. Destruyen nuestra fe, nos aparta del Señor. Otra manera que tenemos de autodestruirnos es con la falta de disciplina. Una persona que no tiene disciplina en su vida es una persona autodestructiva. Es una persona que tarde o temprano se va a terminar destruyendo porque cree que todo funciona fácil.
porque cree que todo es sencillo. Pero cuando tiene que persistir y cuando empieza a encontrar oposición en lo que hace, no continúa. Y ahí es donde se autodestruye. Nos autodestruimos cuando nosotros no continuamos, cuando no somos persistentes. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando hay inconstancia en lo que emprendo, en lo que hago, en lo que estudio, cuando hay inconstancia en mi ministerio, en mis sueños, en mis planes, en mis proyectos, en los negocios, hay gente que es inconstante para todo. Hay gente que es inconstante, que nunca termina lo que empieza. Y esa falta de constancia los autodestruye, porque les hace perder tiempo. ¿Sabes qué? Cuando el enemigo no te puede matar de la manera que él te quiere matar, lo que va a hacer es reforzar tus cosas negativas, tus atributos negativos, reforzarlos para que vos mismo te autodestruyas. Porque como el enemigo no puede con vos, va a atentar contra la única persona que puede contra vos, y es vos mismo. El enemigo de tu propósito no es el diablo. El enemigo de tu propósito sos vos mismo. Porque atentamos contra lo que Dios quiere para nosotros, con nuestra falta de fe. ¿Cómo nos autodestruimos? Con la duda. Cuando dudás, la duda autodestruye lo que Dios quiere hacer. Dios me prometió, pero... Diga conmigo, pero... Tiene que sacar el pero de su boca. Dice la Biblia que lo que Dios promete es sí y amén. Sí y amén. El otro día el profeta enseñaba la diferencia entre el sí y el amén. Uno tiene que ver con lo espiritual y otro con lo natural. Lo que Dios promete es sí y es amén. Entonces no puede haber un pero. Miren, hermanos, cuando Dios me promete algo, yo no tengo lugar para el pero. Sí soy testarudo en el sentido de querer preguntarle a Dios cómo lo va a hacer. Y el Señor me responde y me dice, ¿qué te importa? ¿Pero existe el pero? No. ¿Yo le creo a Dios o no le creo? No hay pero. Porque sé que el pero va a autodestruir mi fe. Sé que el pero va a contaminar mi fe. Dice la Biblia que Pedro estaba en la barca y cuando lo vio a Jesús dice que fue hacia él y comenzó a caminar. Pero cuando comenzó a mirar las olas, cuando comenzó a mirar el viento, cuando comenzó a mirar todo lo que se levantaba a su alrededor, dice que dudó. Y la duda lo comenzó a hundir. Suerte que estaba Jesús ahí para levantarlo, pero la duda lo hundió. Miren cuánto contamina nuestra fe la duda. Mira, la duda puede intervenir el proceso de tu milagro. Hay milagros en tu vida que ya están en proceso. ¿Por qué dudó Pedro si ya estaba caminando sobre el mar? ¿Por qué dudó? ¿Cuántos de nosotros tienen que pagar deudas a futuro? Lo que sea. Alquiler, alguna factura, lo que sea. ¿Cuántos vinieron pagándolo los últimos 6 meses? ¿Y por qué dudas si lo vas a poder pagar los próximos meses? Hay gente que está en el camino del milagro, en el proceso del milagro, y duda. Y se empieza a hundir. Es más, hay gente que en su fe se autoboicotea y está esperando hundirse. Hasta ahora lo pude pagar, pastor, pero lo pude pagar porque justo cobré el aguinaldo, pero el mes que viene, ahora sí me hundo, ahora sí, No, pero gracias a Dios, bueno, esta vez gracias a Dios me prestaron y pude zafar, pero el mes que viene sí me hundo, Ahora sí me hundo, Tengo uno, miren, yo no tengo discípulos, yo tengo algunos aparatos que tienen que estar en Garbarino. Hay uno que me llama y me dice, pastor, hoy siento que me voy a enfermar. No, tranquilo, que no te enfermas. Ayer tampoco te enfermaste. Bueno, hoy sí me enfermo, pastor. Hoy me muero. No, tranquilo, no te vas a morir. Al otro día, hoy sí, pastor, hoy sí, porque hoy tengo un dolor más. Me dan ganas de decirle, te ayudo. Así concretamos la operación. Somos así. Nos autodestruimos.
Dios, estás caminando, estás en medio de un proceso donde ves la mano de Dios, donde Dios te está sosteniendo, donde no te estás hundiendo. Y en lugar de pensar voy a llegar al otro lado, voy a llegar a Jesús, empezás a pensar me voy a hundir. En cualquier momento me hundo. Tienes que cambiar en esta noche tu perspectiva. Tienes que empezar a mirar, estoy en medio del proceso. Hay escasez, pero no me está faltando. Hay enfermedad, pero estoy sano. El proceso no está completo, pero estoy caminando. Y Dios viene conmigo durante todo ese proceso. Pero es como que hay una espera dentro nuestro, una fe puesta de manera inversa, esperando más lo negativo que lo positivo. Otra manera de autodestruirnos es la falta de paciencia. Si hay algo que nos autodestruye, es la falta de paciencia. La Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce en nosotros paciencia. ¿Y sabes qué? Dios te tiene paciencia. Nosotros no nos tenemos paciencia a veces. Pastor, ya fue. No cambié hasta ahora, no voy a cambiar. Yo soy así. Tengo este carácter podrido. Tengo esta forma de ser. Tengo este pecado, tengo esto, tengo el otro. Y no me tengo paciencia. Es que no me tienen paciencia, decía un chavo. No me tengo paciencia. No le tengo paciencia a los demás y también me autodestruyo. ¿Sabes qué? Hay beneficios que te perdés cuando no le tenés paciencia a los demás. Yo como pastor tengo que tenerle mucha paciencia a la gente. Pero Dios me ha sorprendido para bien con esa paciencia. Porque los he visto crecer. Los he visto superarse. Y muchos de ellos hoy los veo predicar y digo, gloria a Dios que valió la pena todos estos pelos que no tengo y que me hicieron caer. Yo llegué a Campana, era flaco, tenía músculos y pelo. Mire cómo estoy ahora, saque sus conclusiones. Y fíjese. Pero cuando veo el resultado digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque con un poco de paciencia uno puede ver que Dios completa la obra, pero a veces no le tenemos paciencia a los demás. Y nos autodestruimos. No podemos construir relaciones estables. No podemos construir ministerios estables. No podemos construir futuros estables porque no tenemos paciencia. Porque sembramos y llenamos la semilla de agua y la ahogamos en lugar de dejarla crecer. Porque no aprendemos a esperar. Hablaba con una persona una vez muy enamoradiza, pero no en el sentido de pareja, sino que enseguida se congraciaba con las personas y hacía amistades muy rápido. Y me decía esta persona, el hermano fulanito o el matrimonio tal, no sabe lo que son. No sabe qué buena gente que son. Son los más buenos, son los más ungidos, son los más lindos. Son tan más ungidos que el pastor, deberían predicar ellos. Y al poquito tiempo pasa algo y se decepcionan. Y vos le decís, ¿y cómo anda la relación con fulanito? Ni me hables de esos. Y destruyeron la relación con su propio carácter, que ellos en un momento construyeron. Hasta que se encuentran con otro y dice, ahora sí encontré una persona, no sabe lo que es esta persona. Hasta que se vuelven a pelear. Y no tienen paciencia. Y se autoboicotean. Porque no pueden sacar lo mejor de las personas porque no les tienen paciencia. No pueden sacar lo mejor de sí mismos porque no se tienen paciencia. Yo hay cosas en mi vida para las cuales tuve que esperar. Tuve que entender que no iban a ser rápido. Tuve que entender que no iban a ser a mi modo. Cuando logré entender eso, pude ver lo que Dios quería hacer a través de eso. Pero tengo que aprender a tener paciencia, a tenerle paciencia a los demás. Y por último, quiero cerrar con esto. Nos autoboicoteamos con la falta de acción. No hay nada peor que una fe sin obras. Porque la fe sin obras es muerta. Usted puede creer, usted puede hablar de lo que quiere, usted puede sellar la palabra, usted puede hacer actos proféticos, puede hacer lo que usted quiera. Pero si no hay acción en su vida, usted se está autoboicoteando. Es más, usted se está lastimando más
porque está hablando de todo lo que Dios puede hacer, pero no está accionando. No está haciendo absolutamente nada. Hay gente que se la pasa hablando de lo que Dios puede hacer, pero nunca acciona. Hay gente que se la pasa hablando del propósito, pero nunca acciona. Hay gente que quiere que Dios los lleve a las naciones, pero no van ni a la iglesia. Hay gente que se autoboicotea porque nunca toman acción en su vida. ¿En qué cosas tenés que empezar a tomar acción? Yo quiero que por un momento puedas ponerte de pie. No voy a predicar mucho más hoy.